Hoy empezaremos con el proyecto de cómo importar y exportar un documento de Excel en Laravel. Empecemos y para ello vamos a crear un nuevo proyecto, el cual lo voy a llamar Excel-proyecto. El nombre puede ser cualquiera. Clic en Enter. Y bien, acabamos de crear al proyecto, entonces simplemente lo vamos a acceder de esta manera escribiendo Excel-proyecto. Clic en Enter. Y ahora lo vamos a abrir con nuestro editor de texto. Entonces, como pueden ver, acabamos de crear a nuestro proyecto. Entonces, vamos a crear a una base de datos. Entonces le damos clic en New, luego vamos a darle un nombre a esta base de datos y lo vamos a llamar Excel-test. Clic en Create y como pueden ver ya tenemos a nuestra base de datos. Entonces lo vamos a configurar con nuestra aplicación. Y para ello nos vamos a ir a documento env. Y en este espacio de aquí, en primer lugar, en mi caso le voy a dar el número de puerto, el cual es 8889. Y luego el nombre de la base de datos se llama Excel-test. Y luego el username es root, asimismo el password también es root. Y en este espacio de aquí vamos a instalar a una librería la cual nos va a permitir trabajar con documentos de Excel. Y dicha librería se llama MathWebsite. Y para instalarlo vamos a utilizar a Composer. Entonces simplemente escribimos Composer Required seguido del nombre de la librería como pueden ver aquí. Y para este proyecto voy a utilizar la versión 2.1. Clic en Enter. Y de esa manera acabamos de instalar dicha librería. Entonces rápidamente nos vamos a ir a la carpeta config y luego le damos clic en el documento a.php. Y dentro de este documento nos vamos a enfocar en el arreglo que se llama providers. Entonces una vez encontrado dicho arreglo le vamos a agregar un elemento más, es decir, una referencia a la librería que vamos a utilizar. Y voy a copiar y pegar esta línea de código. Y de esa manera utilizar dicha librería. Ahora nos vamos a ir hacia la parte de abajo y en la sección de aliases también vamos a agregarle el alias de dicha librería. Entonces, en este espacio de aquí voy a copiar y pegar esta línea de código. Entonces, ahora necesitamos decirle a Laravel que vamos a utilizar a dicha librería. Y para ello vamos a volver a abrir el terminal. Y en este espacio de aquí voy a pegar este comando para poder publicar esta librería y utilizarlo en nuestra aplicación. Entonces simplemente escribirían php artisan vendor publish provider igual a la librería que acabamos de agregar en el documento a.php. Entonces simplemente le damos clic en Enter y de esa manera acabamos de agregar el nuevo documento, el cual se llama excel.php y dicho documento se encuentra dentro de la carpeta config, es decir, este documento. Continuemos. Ahora vamos a crear a un modelo. Entonces escribimos php artisan make model y dicho modelo se va a llamar fruta. Seguido escribimos un guión y la letra M para poder crear un esquema y de esa manera crear una tabla en la base de datos. Entonces le damos clic en Enter y de esa manera acabamos de crear al modelo y al esquema. Entonces rápidamente nos vamos a ir a dicho esquema. Y para ello nos vamos a la carpeta Database, luego Migrations y tenemos al esquema que acabamos de crear, el cual se llama Create Frutas-Table. Entonces dentro de este documento vamos a agregarle columnas a este esquema. Y para ello nos vamos a deshacer de la última columna. Y podemos ver que ya tenemos a una columna por defecto, la cual es la columna para el ID. Entonces debajo le vamos a agregar a otra columna y dicha columna va a ser de tipo string. Y dicha columna va a tener el título de fruta. Luego debajo vamos a agregar a la columna para el código. Entonces escribimos fruta-código. Luego a una columna para el precio. Y en este caso reemplazamos string por integer. Y la columna se va a llamar fruta-precio. Luego vamos a crear a otra columna para la cantidad de frutas. Entonces dicha columna se va a llamar fruta-cantidad. Luego a la columna para el impuesto, entonces escribimos fruta-impuesto. Luego debajo vamos a crear a otra columna, la cual lo vamos a llamar fecha. Y en este caso vamos a cambiar integer por timestamp. Ahora para poder migrar a dicho esquema, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar nos vamos a ir a la carpeta app, luego a la carpeta providers. Y luego nos enfocamos en el documento appserviceprovider.php. Y en este espacio de aquí, es decir, en la función boot, voy a copiar y pegar esta línea de código para de esa manera poder incrementar el número de caracteres para las columnas. Luego también voy a importar a schema en la parte de arriba. Entonces voy a copiar y pegar esta línea de código. Y ahora sí vamos a poder migrar a la tabla. Entonces rápidamente abrimos el terminal
Y en este espacio de aquí escribimos PHP Artisan Migrate. De esta manera, clic en Enter. Y de esa manera acabamos de migrar a todas estas tablas en nuestra base de datos. Veamos. Recargamos la pantalla. Y si nos vamos a la base de datos Excel Test, podemos ver que tenemos a varias tablas. Y una de ellas, la cual vamos a utilizar, se llama frutas. Y por un momento dicha tabla se encuentra vacía. Entonces, de esa manera acabamos de migrar a todas nuestras tablas en nuestra base de datos. Asimismo, hemos instalado la librería MathWebSite, la cual nos va a permitir trabajar con documentos de Excel.